¿Cómo estamos, Joel, en el sonido? Yo ya tengo a Timoteo. Las instrucciones para elegir ancianos. Primero Timoteo capítulo 3, donde dice, Dice, los ¿Obispos diáconos a ti o mismo díaconos? deben ser honestos, sin bueno, doblez. perdón, antes de eso, es El la versículo instrucción. 1. Sí. ¿Lo tienes, Alex? ¿Sí? ¿Lo leo? Sí. Okay. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, eh, no sea que evidenciándose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias. Mientras yo hablo, busca en Tito, donde también hablan de los requisitos de ancianos. Bueno, comencemos por esto. Lo que estoy diciendo, lo que estamos tratando de hacer, lo que el Señor puso en mi corazón es esto. Fíjense que en los estudios que di acerca de la presencia de Dios, prácticamente lo prediqué los domingos, decía que uno de los problemas era de que estaban tratando de traer el arca de la presencia de Dios en una carreta nueva, David, con una ¿y qué pasó? En lugar de poder traer déjeme regresar, David buscó consejo, o sea que no lo hizo a la carrera, consultó con los sacerdotes, consultó con los líderes, consultó con el pueblo y todos estuvieron de acuerdo con que se trajera el arca a la ciudad de David. Y entonces David fue y traían el arca en una carreta de bueyes, alada por bueyes. Venían cantando, venían con gozo, venían todo delante del Señor. Pero cuando tambaleó la carreta y Usa automáticamente extendió la mano para detener la carreta, Dios hirió a Usa y murió. Y dice que David tuvo gran temor y ya no llevó el arca, sino que la dejaron en casa de Obed-edom. Cuando luego, seguramente que David empezó a seguir en la lectura de la Biblia y se dio cuenta que estaba escrito desde un principio que el arca solo la podían llevar los levitas. Entonces él manda a llamar a los levitas y les dice, miren, ustedes santifíquense y vamos a traer el arca, porque no lo hicimos así, Dios nos hirió porque no le buscamos según su ordenanza. El punto es este. Cuando Dios nos da instrucciones claras y específicas, ¿se recuerdan lo que he dicho de que Él no repite? No tiene que repetir, ni tiene que gritar. ¿Por qué? Porque si ya nos dijo algo, espera que le obedezcamos. Si nosotros le cuestionamos, Él en lugar de ponerse a discutir con nosotros, nos va a decir, ok, hagámoslo a tu manera. Y lo vamos a hacer a nuestra manera y nos va a ir mal. Y entonces, ¿por qué Dios no dijo, no lo hagas así? Porque nosotros tenemos que saber que cuando Dios dice algo clara y específicamente, no es para que lo cuestionemos, es para que lo obedezcamos. Por eso es que Deuteronomio 6, versículos 5 y 6, dice que aunque lo amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, su palabra debe de estar por encima de eso, lo que Él nos ordena. Ok, entonces la iglesia hoy en día, ya siglos de que la iglesia está tratando de traer la presencia de Dios, pero en carreta de bueyes. ¿A qué me refiero? Claramente dice ahí, vimos en el estudio hasta ahorita cómo en el libro de los Hechos está clarísimo que las iglesias son gobernadas por una pluralidad de ancianos. En ningún momento cambia esa estructura. No hay un solo versículo que diga de aquí en adelante vamos a tener pastores. Un pastor tiene que estar a cargo de la iglesia como hoy en día se piensa. Sé que aún los que creen en el ministerio quíntuple, que sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dicen que el pastor es el que tiene que estar en la iglesia. Y allí no dice eso. La Biblia dice claramente que Él dio esos 5 ministerios para equipar a los santos.
En ninguno de esos ministerios es para que sea de la iglesia. No dice que cada iglesia tiene que tener un pastor. Dice que la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos y que todas las iglesias deben de recibir el equipamiento de los 5 ministerios. Entonces no estamos obedeciendo el diseño de Dios. ¿Son sinceros nuestros hermanos pastores actuales? ¿Son sinceros los que están dirigiendo las iglesias? Sí, pero David también era sincero y era varón conforme al corazón de Dios, pero no siguió Lo mismo nosotros llevamos años de estar en una situación en que la iglesia no prospera, no prospera, sí crece en número, sí crece en hacer hospitales, en hacer buenas obras, en echar fuera demonios, crece en un montón de cosas, pero no en la misión y a la voluntad de Dios, porque no le estamos buscando según su ordenanza. No, dice ahí, si alguno en el obispado buena obra desea, comencemos por eso. El obispado, el ministrar en la iglesia es una buena obra. No es un don de que Dios le dio a uno el don de anciano. No, ese no es un don. Cualquiera lo puede aspirar. Y Dios dice, si alguno lo anhela, es buena obra. Si tú tienes en tu corazón el deseo de servir a Dios, si tú quieres agradecerle por lo mucho que ha hecho en tu vida y estar dispuesto a compartir con otros, buena obra deseas. Pero es necesario que, y si no llenamos el es necesario que, no importa todo lo demás que hagamos. Puede ser una persona fabulosa, puede hacerse de todo, pero no se está haciendo la voluntad de Dios. No se está siguiendo de acuerdo a su estructura, a su diseño. No le buscamos de acuerdo a lo que él había establecido. Entonces, ¿por qué las iglesias están como están? Fíjense, por no respetar que es necesario que el anciano llene esos requisitos, es que han surgido muchos ministros. Y miren los ministerios más grandes que tenemos hoy en día. Surgió aquel de 40 días con propósito, una iglesia con propósito, y aumentó en número tremendo. Surgieron los otros, el IHOP, la International House of Prayer, y crecieron tremendamente. Un montón de ministerios que han crecido, pero no están siendo dirigidos por ancianos, sino que están siendo dirigidos por personas que tienen dones, por personas que son carismáticos y hasta por empresarios, por personas que son motivadores. Ahora hasta le cambiaron el nombre a los ministros y se llaman coach, ¿verdad? Dice que es como que es un entrenador. Se ha desvirtuado totalmente el diseño de Dios. Y una de las cosas por las cuales Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, a pesar de que somos una iglesita pequeña, es porque queremos al menos buscarle según su ordenanza. Y nos miran como bichos raros. ¿Pero por qué nos miran como bichos raros? Porque nos apegamos al diseño de Dios de una pluralidad de ancianos dirigiendo cada iglesia. Se ha desvirtuado el ministerio quíntuple. O sea, ahora el apóstol tiene que ser el líder de un equipo apostólico. El apóstol es como el jefe. No es eso lo que dice la Biblia. Entonces regresemos a las bases. Regresemos a lo fundamental. Si Jesús, si la Biblia dice es necesario, es necesario. No podemos hacer algo, digamos, bueno, esto es necesario, pero lo hacemos mañana. No, es necesario. Entonces tenemos que ponerlo en primer lugar. No se nos está dando la oportunidad de que escojamos lo que nosotros querramos. Y fíjense qué es lo que se nos leyó en la Biblia. Se nos está leyendo acerca de atributos personales. Se nos está leyendo acerca de calidad de vida. Fíjense que no dice es necesario que sea graduado del seminario. No dice es necesario que tenga un conocimiento de esto y de lo otro. Simplemente dice que sea persona de testimonio. Más adelante vamos a hacerlo bien ordenado y vamos a ir leyendo uno por uno. ¿Me lo encontraste? ¿No bien?
Sí, gracias. Aquí vamos a ir viendo entonces uno por uno las cosas que se nos leyeron para decir que es necesario. El descargado, ¿ok? Previo a entrarle a los detalles, quiero regresarlos ahora. Ya puse la base de que es necesario, pero ahora, antes de eso, quiero llevarlos a estas palabras de Pablo, cuando él ya va a terminar su ministerio. Él ya sabe que él se va a ir, que va en camino a Roma, y entonces en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 27 y 28, dice Pablo: porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Comencemos allí. Pablo dice: les he anunciado todo el consejo de Dios. Y Pablo habla de qué? Habla de gobierno, habla de matrimonio, habla de trabajo, habla de todo. Es que la Biblia es el manual de Dios para toda la función de sus hijos, para el todo de la vida del hombre. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué incluye la vida del hombre? Lo incluye todo. Sus estudios, su familia, su trabajo, su profesión, su ministerio, su política, todo. Y esto se debe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora noten, dice: tened cuidado o préstenle atención a lo que sigue. Pablo va a llamar la atención. ¿A quién él está hablando? Perdón, eso no lo dije. Dice que mandó a llamar a todos los ancianos. Y es a los ancianos a los que les está diciendo esto. Dice: no he rehuido equiparos, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, tened cuidado de qué, o préstenle atención a qué. Tened cuidado por vosotros mismos. Comienza por el testimonio de cada uno de los ancianos, los que queremos, los que anhelamos el obispado, los que queremos servir a Dios. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos las epístolas vivientes, nosotros somos el ejemplo de la grey. Entonces tenemos que enfocarnos primero en nosotros. Tened cuidado por vosotros mismos y luego por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear. ¿Quiénes son los que pastorean en la iglesia? No es el pastor, son los obispos, son los ancianos. El pastor de Efesios, como ya dijimos en lecciones anteriores, no es el mismo pastor de la iglesia local. Son diferentes palabras. El pastor de Efesios es igual que el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro, que está para equipar a los santos, para que los santos, los obispos y los santos sean los que hagan la obra del ministerio. Entonces aquí dice el Espíritu Santo, no ningún seminario teológico, no ninguna denominación de iglesia, sino que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual él adquirió para sí mismo por mediante su propia sangre. Entonces, son dos aspectos los que tenemos que mirar los que aspiramos o los que anhelamos el obispado. Examinarnos a nosotros mismos y cuidar de la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia. Y ahí es donde entra entonces el mirad por vosotros mismos. Y aquí es donde nos vamos a las características que tenemos que mirar por nosotros mismos. Si estamos buscando nosotros ser obispos, miremos por nosotros mismos cómo estamos en relación a estas características. Y estas características se encuentran en tres aspectos. Es la conducta personal, cómo debemos de comportarnos en lo personal, la conducta familiar, cómo debemos conducirnos en nuestra familia, y la conducta general, el testimonio que tenemos que tener para con la demás gente. Esos tres elementos son los que tenemos que mirar los que anhelamos obispado. Y la iglesia que quiera ser gobernada, o los que estén buscando una iglesia que sea gobernada conforme a la voluntad de Dios, tienen que usar este mismo filtro para filtrar la información que están recibiendo. Si la persona que les está enseñando llena estos requisitos que son necesarios.
en la oportunidad que he tenido de ministrar en diferentes lugares y todo, me he encontrado con hermanos lindos como personas, hermanos que aman al Señor, hermanos que están poniendo su vida y hasta están sufriendo y están sufriendo por amor al nombre del Señor. Pero al analizar estos requisitos no los conocen. Lo necesario no lo conocen. Gracias. Lo necesario no lo conocen. Entonces son hermanos lindos, pero fueron nombrados porque eran fieles en la iglesia, porque son de los fundadores de la iglesia, por tantas otras razones, o algunos porque se han graduado de pastores en un instituto bíblico, en un seminario, pero no conocen esto que la Biblia dice es necesario. Y el llamado que el Señor ha puesto en mi corazón, y por eso es que estamos en esto, así como estamos hablando de en lo que Dios puso en mi corazón, el misterio escondido. Y Dios abrió mi entendimiento a ver el gran error que ha cometido la iglesia al no entender su identidad, y consecuentemente, si no entiende su identidad, no entiende su función. Y por eso estamos como estamos. ¿Y por qué la iglesia no ha entendido su identidad? Porque sus líderes no son los líderes aprobados por Dios. Insisto, no estoy censurando la actitud del corazón. David es el ejemplo, varón conforme al corazón de Dios, pero no buscó según su ordenanza. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Llevamos cientos ya de años que no se está buscando edificar a los santos, velar por las almas de los santos conforme al diseño de Dios, sino que se está dependiendo de muchas otras cosas, y Dios en su misericordia sigue obrando, pero nunca nos podemos graduar porque no estamos respetando lo que Él dice necesario. Y yo digo que estas cosas que estamos leyendo de los ancianos no son los requisitos que al llenarlos ya calificamos para ancianos. Tampoco es aquello que bueno, al menos saco el 70%, no califico en todo, pero tengo la mayoría. No. Esto que es necesario es el examen de admisión para ser anciano. En este se tiene que sacar 100 puntos. Si no se tiene algo, no se está listo para ser un anciano. Se puede hacer muchas cosas. Se puede ser un buen líder en la iglesia, un hermano fiel, un hermano mayor en la familia de la fe, y por la vivencia que tenemos podemos aconsejar. Todos nos podemos aconsejar mutuamente, los hermanos mayores a los hermanos menores. Dice que las mujeres, las ancianas en edad, enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus esposas y cuidar de sus hijos. O sea que todos nos podemos edificar mutuamente, pero al ir al establecimiento de la iglesia es necesario llenar estas condiciones. Si nos paramos a ver los grandes líderes que tenemos hoy en día en todas partes del mundo, ¿cuántos de ellos llenan todas estas condiciones? La iglesia ni siquiera lo sabe, la iglesia ni siquiera lo ve. Hermanos pastores divorciados 2 y 3 veces y vueltos a casar. ¿Cómo es posible eso? Porque no han leído los fundamentos. Es necesario que sea marido de una sola mujer, ¿verdad? Y entonces lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Cómo va a ser posible que haya un líder que pueda que estar guiando las ovejas de Dios y no esté primero, se recuerdan lo que le dije, cuidado personal, primero velando por su testimonio? ¿Cuántas veces cuando un ministro está teniendo problemas familiares, lo primero que debiera hacer es pedir pelo? Bueno, es que no debiera de haber un ministro. Ese es otro problema. Ven, en un consejo de ancianos, si uno de los ancianos falla, si uno de los ancianos por X, Y, Z razón no está bien en su situación familiar o matrimonial o lo que sea, el resto de los ancianos le puede decir, quédate con nosotros, deja que te sigamos ministrando y que te apoyemos en esta situación personal, familiar, lo que sea, pero no ministras por este tiempo. Tú necesitas ser restaurado. Y la iglesia no se afecta porque hay otros ancianos.
Pero cuando es uno solo, el pastor, el que está a cargo de la iglesia, y este falla, entonces o la iglesia se divide o la iglesia se acomoda a que, como ama a su pastor, tolera lo que la Biblia no tolera. Y cuando estoy hablando, tengo en mente, por ejemplo, una de las iglesias más grandes en uno de nuestros países centroamericanos. Una de las iglesias más grandes, que su pastor ha sido divorciado 2 veces y casado 3. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque ya la iglesia lo quiere y entonces tolera esas características que no califican a un ministro. Entonces, por eso es sumamente importante que no nos dejemos llevar ni por números, ni por apariencias, ni siquiera por conocimiento. Hay tremendos conocedores. La Biblia la puede estudiar. Cualquiera puede ir a un seminario, aún incrédulos pueden ir a un seminario y estudiar la Biblia. Y de hecho, en la astucia de los enemigos, hay varios enemigos que conocen de la Biblia, precisamente para refutar a los evangélicos que no conocen tanta Biblia, y de esa manera los embaucan. Las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿a dónde van? Especialmente los domingos van a tocar las puertas. ¿Por qué? Porque los que están ahí, que no asisten a la iglesia, son evangélicos fáciles de convencer. No tienen convicción, no tienen responsabilidad, entonces es fácil seducirlos. Bueno, veamos entonces al menos la conducta personal. Dijimos el primero, el aspecto personal; segundo, el familiar; y tercero, el general. Comencemos por el personal. No voy a abarcarlo todo, solo quizá, no sé si llegue a terminarlo el personal, pero lo que me interesa es que nos demos cuenta que tenemos que buscarlo según su ordenanza, según el diseño de Dios. Entonces dice, palabra fiel. Y mire, ¿qué significa palabra fiel en la Biblia? Hay 5 veces que aparece esa palabra fiel. Voy a mencionárselo solo así rápidamente. Bueno, mejor no rápidamente. Mejor voy a quedarme primero que analicemos lo que es palabra fiel. Dice, la primera palabra fiel, Pablo está hablando de la preexistencia de Cristo, su venida y su propósito. Él dice, palabra fiel, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ok, primer palabra fiel. El hecho de que Dios está restaurando a un equipo, a un cuerpo, y para ello tiene que venir a salvar a los pecadores. Y noten, no especifica ninguna otra cosa, ninguna otra condición. Cristo vino, Él es el único que tiene un pacto eterno con el Padre. La segunda palabra fiel se refiere a la obra del ministro del Evangelio. Dice 1 Timoteo 4, versículos 7 al 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Nos está llamando entonces al ministerio, especialmente a los ministros, a desechar fábulas. Y la Biblia, hay tanto hoy en día que son fábulas. Todo eso de querer volver a usar el shofar y todos esos cuentos que hacen tratando de volver al judaísmo, son fábulas de viejas, son fábulas hebreas que nada edifican a la iglesia. Por el contrario, la hunden más en su error, en no entender su verdadera identidad en Cristo Jesús. Y esta es una palabra fiel. Hay que desechar todas esas fábulas. La tercera palabra fiel habla de la influencia de la piedad, o sea, de la comunión con Dios y de la doctrina sana. La palabra piedad en la Biblia, se recuerdan de gente pía. Hoy en día ahora suena como que un pío es alguien malo, pero en el original, en los tiempos bíblicos, pío e impío, ¿ven? Son los dos opuestos. El impío es el malo, el pío es el bueno. Entonces, cuando habla de la piedad, está hablando de una vida santa, está hablando de la comunión con Dios y de mantenerse en la doctrina sana de la palabra de Dios. Entonces dice 2 de Timoteo
capítulo 2, versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ven, está hablando de la piedad, de la santidad de Dios, de lo correcto y recto de Dios, que aún jurando en daño suyo, no, por eso cambia. La cuarta palabra fiel habla de la identificación con Cristo, de la unión con él. Dice así, Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Noten, que insistas. Es una repetición, el estar inculcando esta palabra. Que insistas con firmeza. ¿Dónde estoy? La cuarta, aquí, sí. Que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Buenas obras, óigame, buenas obras no se refiere meramente a las obras que hoy le llaman buenas obras: ayudar al pobre, hacer cruzadas médicas y todas esas cosas que son buenas, pero esas no son las buenas obras que edifican el reino. Estamos hablando de, si le vamos a buscar según su ordenanza, las buenas obras son todas aquellas que apuntan a edificar el reino, no meramente a ayudar en cosas que, por muy lindas y loables que son temporales. No van a contribuir a que venga su reino para siempre y sea establecido acá en la tierra. Y la quinta palabra fiel habla de la gracia de Dios y del resultado que debe producir en nosotros. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22, 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, cuando venimos a la estructura, el orden de gobierno de Dios en la iglesia local, palabra fiel: si alguno anhela obispado. ¿Ven el peso ahora de que tiene la palabra fiel? Es algo que no podemos dejar pasar. Es algo que hemos descuidado. No hemos tenido la discreción, la diligencia de enseñar. Amados hermanos, qué lindo anhelar servir a Dios. Qué lindo querer ser un ministro, qué lindo querer ser lo que sea. Es lindo, es una buena obra, pero es necesario graduarse primero, pasar el examen de admisión para poder entrar y poder gozar de la gracia y la misericordia de Dios en lo que querramos hacer y en el edificar su iglesia. Quiero parar aquí. Quiero comentarios, quiero preguntas o quiero adiciones. Yo tengo una, Carlos. Joel, ¿tienes el control? Sí, un segundo, solo vamos a... Es que nos hace eco aquí, gracias. Sí, me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Solo quería preguntar, el hecho, aún así, Carlos, bueno, yo lo que concluyo entre la semana pasada y esta, lo que estaba compartiendo Erwin y lo que estás compartiendo ahorita y todas las semanas, ¿verdad? Es de que los ancianos es algo opcional, algo a lo que alguien puede optar, prepararse, dedicarse, servir en algo y que lo reconozcan otros hombres. Eso es una autoridad establecida por hombres, obviamente, dentro de la iglesia, ¿verdad? Definitivamente, permíteme tomar eso que acabas de decir. Los ancianos, aunque son, el Espíritu Santo los va a usar
no significa que el Espíritu Santo tiene que llamar primero, ok, a ti te llamamos a ser anciano. No, si alguno anhela obispado, entonces el que anhela el obispado empieza a ver lo necesario y empieza a trabajar en sí mismo. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero cambiar estas actitudes. No sabía que tenía que actuar de esta manera. Ahora veo que es necesario caminar de esta manera. Ilumíname y todo. Y el Espíritu Santo le va a guiar. Pero la iglesia le tiene que reconocer como esa persona, como ese hombre que está caminando de acuerdo a estas escrituras, porque los ancianos no son necesariamente impuestos a la fuerza, sino que son reconocidos por la iglesia local, porque es a ella a la que le sirve. Sí, gracias. Exactamente, eso era lo que yo pensaba. Y los ministros o apóstoles o ministerios apostólicos son establecidos, son algo que no se puede nombrar, no son nombrados jamás, es algo que solamente el Espíritu escoge y los instituye, les da la gracia para un ministerio específico. Ahora, mi pregunta, en lo que estabas diciendo en Hechos 20, estaba leyendo ahí que me impresionó mucho. Incluso, si leemos un poquito más adelante, el hecho de que alguien sea anciano tampoco necesariamente significa que va a ser completamente fiel a la sana doctrina. Podría incluso equivocarse, aún siendo anciano. Esa es mi pregunta. Ahí es donde en lo que le había dicho yo a Alex que buscara las características de Tito. Alex, si las tienes, leámoslas solo para responder a esta pregunta de Joel. Voy. Es en la parte que dice enseñanza de la sana doctrina, ¿no? No, era 3, ¿verdad? Tito 3. Donde está hablando de los ancianos. También dice, sí. Tito 1. Tito 1. Requisitos de ancianos y obispos. Ok. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecéis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sigo? Gracias. Esa es ahí, entre todo lo que se leyó, se dieron cuenta que dice fiel retenedor de la palabra. Repíteme ese pedacito nada más. Fiel retenedor. Ahorita voy. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Excelente. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, por eso es que primero tiene que ser un conocedor de los principios bíblicos. Tiene que ser alguien que sí tenga la sana doctrina. Cuando un anciano no tiene la sana doctrina, es porque no ha sido enseñado en ella. Porque no se debe de reconocer a un anciano si no es un retenedor fiel de la palabra. ¿Ok? Mi terminación de la... Ay, perdón. Mi terminación de la pregunta es que cuando dijiste que Pablo llamó a quienes le está hablando, llamó a los ancianos, me sorprendió mucho porque el versículo adelante dice, yo pensaba que le estaba hablando a la iglesia completa, pero no, le está hablando a los ancianos en el Hechos 20, 28, y le dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero el 30 dice, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que incluso siendo anciano es posible que alguien se confunda e incluso se equivoque doctrinalmente. Esa era mi pregunta, a eso iba.
Bueno, fíjate que no es solo de que se equivoque, sino que recuerde que también hay muchos que usan la piedad como fuente de ganancia. Y por eso dije que cualquiera puede ir a un seminario, cualquiera puede convertirse en un teólogo y eso no, el conocimiento no garantiza la vivencia de la persona. Y por eso es que también no se reconocen ancianos solo por su conocimiento, por sus dones carismáticos o porque predican bien ni nada, sino que tienen que dar testimonio. La iglesia, cuando nosotros reconocemos a un anciano, si tú te recordarás, le preguntábamos a la congregación, ¿reconocen ustedes en estos hombres personas que están sirviéndoles, personas que están, ¿verdad? Y entonces los nombrábamos, porque tienen que ser probados primero, también dice la Biblia, en relación, creo que es a los diáconos, pero de todos modos el punto es, primero tiene que haber fruto. Sin embargo, si alguien se confunde, porque recuérdate que el enemigo todavía sigue obrando y su forma de atacar es cuestionar la palabra de Dios. Si alguien se confunde y se aparta, eso es por lo importante del consejo de ancianos. No se van a confundir todos a la vez, ¿verdad? Siempre va a haber un consejo que va a decir, vos estás bateando. No es así. Y si es necesario excomulgarlo, si es una situación perversa, si es una situación dañina, o si meramente es amonestarlo y corregirlo. Gracias, Carlos. Esmer tiene su mano levantada. Esmer, por favor. Sí, gracias, hermanos. Voy a ver si logro ponerle mute a esta cosa. Sí. Ahí está. Es que estoy reproduciendo también en la televisión con sonido. Sí, una situación es que, haciendo un pequeño resumen de lo que Carlitos nos ha dicho, y recuerdo cuando nos habló acerca de la parábola de la red, que dice que el barco va del punto A al punto B, extiende su red, y la red va escogiendo pescados de todo tipo. O sea, el punto es cuando existe una visión apostólica, cuando el ministerio quíntuple determina, ok, la iglesia está en el punto A y va hacia el punto B. Si la iglesia camina bajo esa multitud de consejos, se va a dirigir ahí, aunque pareciera que hay más peces aprovechables al lado izquierdo o al lado derecho, eso no mueve a la iglesia, sino que sigue al punto en el que se le dijo que fuera. Cuando una iglesia no tiene esa visión, cuando los líderes, o como decía Carlitos, es un anciano nada más o un pastor el que gobierna la iglesia, no tiene el balance completo y entonces él se va a dejar guiar por donde parece que la cosa va mejor. Eso es un grave problema y es algo que estamos viviendo en nuestros días y desde hace, como decía Carlitos, mucho tiempo, porque la visión de la iglesia se ha limitado a mantener, a tratar de que los miembros se mantengan en la mayor santidad posible. O sea, se concentran en que el soldado tenga los zapatos bien lustrados, el traje bien limpio, las uñas bien cortadas, bien peinadito, pero la guerra está afuera y los soldados en el cuartel tratando de verse bonitos. Y la única esperanza que les queda, y eso lo estaba meditando hoy en la mañana mientras iba en el bus, decía yo, la única cosa que les preocupa es estar en buena forma, pero la guerra está afuera, el enemigo ganando terreno y los soldados esperando, y el mensaje que reciben es, miren, estén listos, bonitos y preparados, porque de un momento a otro viene el mero general, el comandante en jefe, y que los encuentre a ustedes bien. Digo yo, qué triste que el mundo, que el enemigo a través del engaño esté ganando terreno y que los soldados que han sido llamados a conquistar, que tienen, como decía Carlitos, la visión y el mandato claro de hacer discípulos a las naciones, a los que ha dicho que les ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Lo único que tengan cuidado es de estar planchando el uniforme. Digo yo, qué pobreza. Y simplemente es porque, como decía Carlitos, por las ganancias deshonestas, han dejado de lado la doctrina de ser luz del mundo, sal de la tierra, de tomar y de poner a los enemigos de Cristo como estrado de sus pies, porque es más rentable tener a una iglesia que está siendo, entre comillas, atacada y que tiene que tratar de mantenerse bonita en lugar de tomar las riendas y empezar a discipular a las naciones.
y decirle que la voluntad de Cristo es que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces es necesario que, como decía Carlitos, la doctrina se mantenga clara, se predique tal y como debe ser, para que la iglesia tenga la visión de hacia dónde se dirige y que podamos caminar en equipo. Definitivamente, creo que esa es una de las cosas y por eso me gustó tanto el tema que estamos estudiando, porque es necesario que la iglesia vuelva a tomar la visión de saber que no somos independientes, que somos un cuerpo, que aunque geográficamente estemos en varios lugares, pero tenemos que tener el mismo propósito, la misma visión y caminar hacia esa meta. Gracias, hermano. Amén, gracias. ¿Alguien más? Darío quiere hablar también, pero se va a acercar, dice. ¿Quién pidió la palabra? Perdón, Darío va a hablar, dice. Ok, y después Erwin. Ok. Hola, buenas noches. Carlos, una consulta directa. Yo conozco más de una persona que está siendo pastor, sin embargo, ya es la persona que es divorciada. Y la justificación que yo he escuchado más de algunas ocasiones que dice, sí, pero es que esto fue antes de que yo me convirtiera al cristianismo. Entonces existe una restauración, pero ya el divorcio pues ya está consumado. Todo lo que se hizo está consumado. ¿Cuál sería en ese caso la posición en ese momento? ¿Cuál sería tu criterio, el criterio bíblico? Ok. Sí, mira, en realidad, el ideal es que sea marido de una sola mujer. Eso implicaría, en los tiempos bíblicos había personas que tenían más de una mujer. Eso está incluido ahí. Pero eso ya no es problema hoy en día, ¿verdad? No se puede tener más que una. Segundo lugar, también habla de que si alguien es divorciado, pues puede hacer muchísimo por el reino de Dios. Puede ser un hermano mayor, puede ser una persona que aconseje y dé testimonio a otros, pero sin gozar de los privilegios del liderazgo. El liderazgo tiene que ser exaltado, porque está representando al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entiendo lo de que antes de venir a Cristo, pues de modo todos estábamos muertos en delitos y pecados, y seguramente asumiría yo que así como por la dureza del corazón se permitió el divorcio, pudiera haber una extensión en algún caso. Tal vez tengan que examinarse todos los casos individualmente, pero tienen que ser unas cosas muy excepcionales los que hayan causado el divorcio, porque si fue por causa de las comunes y corrientes de los demás hombres, no conviene que esas personas estén en liderazgo. El liderazgo tiene que restaurarse a que valga la pena. Me refiero, si vamos a estar representando al Señor, necesitamos un testimonio, como estoy mencionando. Dice primero cuidar por uno mismo, después cuidar por la iglesia y después cuidar por el testimonio externo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que sí puede ser restaurada una persona que se ha divorciado y vuelto a casar, sí puede ser restaurada, sí puede ser usada poderosamente por Dios, pero el título conlleva un requisito que es necesario. Y si descuidamos ese aspecto del necesario, le rebajamos el nivel al liderazgo. Erwin. Sí, Carlos. Es algo que he escuchado yo. ¿Se escucha Erwin ahí para todos? ¿Escuchan? Sí. Un poquito lejos nada más, pero sí se oye. ¿No lo escuchan? Ok. Más o menos. Capirucho. Ok. Es algo que he escuchado yo siempre, que preguntan qué pasa si un anciano peca y si se puede restaurar luego de haber pecado y volver otra vez a su posición de anciano. Me imagino que no es, ¿cómo se llama? Adulterio, porque entonces de una vez caería afuera, ya sale totalmente. Pero ¿qué tal si, pues,
comete un pecado, no sé cuál, ¿podría restaurarse de nuevo, volver a su función? Sí, sí, definitivamente. Una vez más, todo pecado es perdonable, excepto los que la Biblia dice claramente, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y alguno que dice pecado de muerte, que habla Juan, que honestamente no sé, no tengo ningún ejemplo en la Biblia ahorita para decir cuál. Pero el punto es, sí, todo pecado es perdonable y todo pecado es restaurador. Pero la familia, como hemos visto en la epístola de Pablo, él dice que grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Entonces, así como cuando Moisés se enojó y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, no me santificaste, por lo tanto no entras a la tierra prometida. El hombre que fue tan fiel a lo largo de todos los años, que hizo todo lo que tenía que hacer y que dice la Biblia que fue fiel en toda la casa de Dios, por un pequeñito error, aparentemente, de golpear la roca. Pero ¿por qué ese pequeñito error fue grave? Porque representaba a Cristo. Pablo dice, y la roca que le seguía era Cristo. Entonces eso lo descalificó. El matrimonio es el misterio de Cristo, la iglesia. Es por eso que con esa relación no se puede jugar tan fácilmente como decir, ok, no se comprendieron, se separaron y ahora están arrepentidos, pero y se vuelven y se casan cada quien por su lado. No, ahí ya se pierde, ahí ya sería como golpear la roca, porque ya no se está haciendo el testimonio que se supone ser de el marido representando a Cristo y la esposa representando a la iglesia. Gracias. Sí, por favor, Carlos. Esa parte donde se habla si uno anhela obispado, también hay que tomar en cuenta que dice también. Fíjate que no oímos porque se puso. ¿Quién se puso en mute? No oímos porque se puso lenta el internet, algo así. Se oye fue mío, como cortado. Disculpen. No, lo que yo estaba diciendo es que cuando habla del obispado también dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Un pecado como ese, aunque sea restaurado internamente en la iglesia, podría dejar de todos modos un mal nombre de la gente que está afuera y podría ser desacreditado también. Bueno, solo eso. Ok, buen punto, gracias, gracias. Entonces eso refuerza lo que estoy diciendo. Necesitamos tomar muy en serio el es necesario que. Gracias, Carlos. Yo ya no tengo más preguntas ni comentarios. Gracias. No sé si alguien más tiene comentarios o preguntas o algo que si alguien puede levantar su mano o decir algo. ¿Perdón? No más. Entonces ahí estamos. ¿Eso es todo, Carlos? ¿Ya no vas a decir algo más? Ya no solo los anuncios pertinentes. Ah, bueno, está bien. Pues hermanos, bueno, gracias Carlos, gracias, qué buena la participación de todos. Esto se llama edificación mutua también, cuando todos preguntan y participan y mencionan algo, es importante. Los anuncios, pues son un buen anuncio, una buena noticia. Carlos me mencionó ya el día miércoles que, antier me mencionó que este domingo, pasado mañana, ya nos juntamos en el local de la iglesia. Ya nos vamos a ver las caras, vamos a estar ahí tomando cafecito, con panito, poniendo sillas. ¿Cuántos quieren poner sillas? ¿Cuántos quieren poner sillas? Levanten su manita. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren poner sillas? Levanten la mano. Está bien. Entonces, hermanos, vamos a estar ya este próximo domingo, pasado mañana, vamos a estar ya reuniéndonos en el local de la iglesia. Vamos a estrenar equipo de sonido. Les cuento que vamos a estrenar un equipo de sonido chiquito, pero potente, poderosísimo. Gracias a la guianza de Víctor Hugo que nos guió y de Alex también, del conocimiento y el empeño de Alex. Gracias, Alex. Creo que fue una buena compra. Va a ser una bendición. Y
Pues el único otro anuncio es que estemos pendientes del día martes, también que estemos pendientes de orar por otros hermanos, que oremos unos por otros. Ahí tenemos también a Dani y Eu. ¿Cómo están Dani y Eu? Cuéntenos rapidito. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno verles. Pues ahí rapidito queremos contarles que gracias a Dios, bueno, algunos supieron que no estábamos en nuestra casa, estuvimos 15 días afuera. Pues más que todo, Eus fue la que se puso más malita, ¿verdad? Y tuvimos que buscar un mejor clima y estar cerca de familia. Entonces, pero cabal ayer regresamos a nuestra casa, pues ya nos sentimos más cómodos y que también ya estamos bastante recuperados. Todavía hay secuelas que van quedando, ¿verdad? Porque pues esta enfermedad daña algunas cuestiones del sistema respiratorio y todo eso. Entonces, hay un proceso de recuperación que es un poquito lento, pero en general ya estamos bastante bien y queremos pues agradecerles a todos los que estuvieron orando por nosotros, a los que de una u otra manera nos han apoyado. Pues la verdad que eso fue la verdad, de mucha fortaleza para nosotros en este proceso y pues queremos agradecerles también y contarles que aquí estamos ya, como quien dice, en la etapa final de nuestra recuperación. Recuperados. Sí. Buenísimo. Excelente, buenísimo. Gracias a Dios, nos alegra un montón. Pues hemos estado orando por ustedes. Gracias. Como a veces la gente dice, no es para que lo sepan, pero esto sí es para que lo sepan, hermanos. Sí, hemos estado orando por ustedes, porque les amamos y nos carga pensar que estén, que es difícil, ¿verdad? Entonces, estamos con ustedes. Gracias a Dios ya están mucho mejor. Les bendecimos. Ahora vamos a estar orando por Wendy, que su espalda siga mejor y que le restaure completamente, por su cuello y su espalda también. Vamos a orar también porque Dios nos provea una casita en la playa, a la iglesia, para que podamos todos ir también, que no tengamos que alquilar una casa en la playa, ¿verdad? Sino que sea propia de la iglesia, que vamos a ir a disfrutar. Que alquilar, no, hombre, ir a alquilar. No, estaba molestando. Está bien, hermanos, ha sido un gran gusto, un gozo escuchar y compartir, aunque sea por este medio. Ya el domingo, ya nos podemos ver, y la otra semana, primero Dios, tal vez ya nos juntamos otra vez en grupitos. Recuerden que la casa de Darío y de Sandra está abierta aquí estamos contentos, gozosos. Miren que la refa se está poniendo cada viernes, está pero mejor y mejor y mejor, y está bien. Ya no los quiero comprometer más. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. En Canadá también. Daniel, que estén bien. Solo una Daniel, molestia. Eunice, Daniel Fíjate Herrera. que tenemos un Que Dios les invitado. bendiga mucho, hermanos. Buenas noches. Bueno, espérate. Perdón, quiero decir algo, Joel, Carlos. espérate. Espérate. Sí. Hay un Sí, invitado. Ok, Sí, hay Daniel. un invitado, es Obed Estrada, es un compañero de trabajo que está muy interesado en compartir con nosotros y espero pues un día de estos él pueda estar con nosotros un domingo presencialmente allá en la congregación. Ok, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, hermanos. Es un verdadero gusto saber de ustedes. Primera vez que yo estoy pues escuchando por medio de cada uno de ustedes la participación, que es muy edificante, muy, muy lindo. Lo poco que pude estar, porque ya habían iniciado. Estaba en otro Zoom, otra célula. Y bueno, no había visto el mensaje de mi compañero y amigo Dani Herrera, ¿verdad? Le tengo mucho aprecio y ya me había hablado de este grupo y fue hoy que me mandó, creo que ya me había mandado invitación, pero hoy tuve la suerte de conectarme todavía y escuchar parte de lo que nos explica el pastor o les explica el pastor, y
creo que es muy edificante para mí y pues vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas gracias por compartir a Dani compartirme e incluirme en el grupo. Me siento contento y emocionado por el poco momento que compartí con ustedes. Pues para que, como esto, ya ven que la tecnología en este caso pues es muy importante también para podernos conocer. Yo he tratado de ver los rostros y pues ninguno de ustedes me pareció conocido, pero somos familia, ¿verdad? Somos hijos de Dios y compartimos pues por fe, somos hermanos en la fe y eso es muy importante porque siento que pues ya la familia va creciendo, mi familia va creciendo en este caso. Y muchas gracias por invitarme, Daniel, y a ustedes por este saludo, pues ya terminando la reunión. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Obed. Dios te bendiga, Gracias, hermano. Dan. Está bien, un gustazo, Obed, que bienvenido siempre, ¿oíste? Y también muchas gracias. esperamos para compartir. Buenas noches a todos, hermanos, que estén bien, descansen y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Adiós. jóvenes. Feliz Adiós. noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, hermano.